Bien, vamos entonces a regresar al libro de Gálatas. Al libro de Gálatas. Gálatas 3. Gálatas. Estuvimos mirando el miércoles. Estuvimos hablando acerca de la interrogación y es la primera parte. Estuvimos compartiendo los primeros dos versículos. Esta noche vamos a añadirle el versículo 3, pero nos dicen los primeros tres versículos. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas: oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Okay? Y estuvimos hablando acerca de que la ley o la religión judaica pues es muy apela a la carne, acomoda a las personas, como hay personas que les gusta estar en una iglesia donde los acomoden, ¿okay? y no pierden sus viejas costumbres. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a esta gente: si comenzaron con el Espíritu, ¿cómo es que van a regresar de nuevo a la carne? ¿Sí? A lo viejo. Y por eso él comienza diciéndole: ¿quién os fascinó? Y estuvimos utilizando como ejemplo que una serpiente, cuando tiene a un ratón o a un animal, lo que hace es que trata de hipnotizarlo. Lo fascina y pues lo hace llenarse de pavor y se queda ahí. Y entonces pues se le acerca y ahí lo toma. ¿Okay? Entonces pues así sucede con muchas cosas que apelan a la carne. La persona se fascina y la persona se queda ahí. ¿Okay? Y por supuesto hemos dicho que el asunto de la seducción es algo relacionado a la ley, al legalismo, y como hemos dicho, apela al nuevo creyente, que ni aun la muerte de Cristo los libra de sus puntos de vista. Y lo que está el apóstol Pablo dándole a entender a estos hombres es que ya la religión judaica, con la venida de Cristo y habiendo Cristo muerto en la cruz, esa religión quedó muerta, ¿sí? Quedó muerta, reemplazado por el Calvario, que es lo que nosotros ahora predicamos, y que lo que hacen los que siguen la tendencia a la carne, lo que hace es que tuercen las escrituras a su acomodo. ¿Okay? Y no solamente el apóstol Pablo le habla acerca de la seducción, pero le habla acerca de la salvación, porque con ese fin es que él les dice al final del versículo número 2: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Que es lo que nos da en sí la salvación, el oír con fe. ¿Okay? Y él entonces
nos habla acerca de que la ley dice, haz esto. La gracia de Dios dice, está hecho. La ley dice, trata. La gracia de Dios dice, confía. ¿Ok? Y así sucesivamente. Así que yo lo que quiero hacer ahora es que miremos el siguiente punto, que es el versículo número 3. Siguiendo la interrogación, porque de nuevo el apóstol Pablo le hace otra pregunta en el versículo número 3 diciendo, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Sí, esperando una respuesta. Y yo he comenzado diciendo esto con relación al próximo punto, que es la santificación. Hablando de santificación, la mariposa, es la palabra ahí, la mariposa, después de haber salido de su estado, de su desarrollo, o de la cápsula, es decir, de su metamorfosis, para vivir una vida nueva, una vida equipada con hermosas alas, ¿querrá ella regresar y meterse en esa cápsula tan horrible? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque ella va a estirar sus alas e ir de campo en campo buscando el néctar de las flores. ¿Por qué? Porque tiene vida nueva. Y esta vida no la puede vivir bajo los principios de la vida vieja. Así que sabemos que cuando la mariposa está metida ahí, es un gusano, es algo tan feo. Sí. Entonces, pues, ella no quiere regresar allí. ¿Entiendes? Ya ahora es una mariposa tan linda, con una sala tan linda, ella no quiere regresar ahí. Entonces, así de igual forma, mis hermanos, es la santificación. Uno no quiere regresar de nuevo A ser gusano. a ser gusano. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está de una forma u otra diciéndole a estos hombres. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, ser un gusano, ser una oruga, porque eso es lo que es una oruga. Algo tan feo. Ella está contenta que salió de ahí, amén, que hay una mariposa bien bonita volando por los aires. Así que, mis hermanos, los Gálatas fueron salvos con simplemente confiar a Cristo como Salvador. Al igual que nosotros hoy día, somos salvos cuando por fin ponemos confianza en la persona de Cristo. Y los Gálatas tenían vida nueva en Cristo. El Espíritu Santo moraba en sus corazones. Ellos fueron inmediatamente regenerados. Ese es el trabajo del Espíritu de Dios, nos regenera. Así que una vez que hemos sido regenerados, hermanos, ¿cómo vamos a querer volver al sistema viejo e inefectivo del intento? Porque eso es lo que acontece cuando la persona no tiene salvación. Cuando una persona en verdad no ha encontrado a Cristo, la persona pasa de una cosa para otra, inventando. Es un simple religioso. ¿Por qué? Porque en el punto con relación a la salvación, el apóstol Pablo le está dejando saber que la ley dice, haz esto. La ley dice, trata. La ley dice, compórtate. O sea, tratando una cosa, tratando otra.
Eso no funciona. Y usted sabe que cuando la persona no es salva y eso es lo que está haciendo, está en busca de algo y se mete aquí, se mete acá, pero en sí no tiene esa pasión. Hasta el día que en verdad entiende lo que Cristo hizo por él, que es tan sencillo. Eso es todo lo que tienes que confiar. Pon tu confianza en la obra del Calvario y eres salvo. Y esa salvación la da Dios. ¿Ok? Así que estos son los principios de la vida vieja. Y aquí nos los da con los versículos de Romanos 8. Si alguien me puede leer Romanos 8, versículos 3 y 4. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, donde no ha pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mis hermanos, note que el versículo dice, para que se cumpliese en nosotros, ¿sí? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado, ¿dónde? En la carne. ¿Para qué? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, nosotros no podemos cumplir la ley con este cuerpo carnal que tenemos, pero la muerte de Cristo, con la muerte de Cristo, entonces estamos justificados. El tema del libro de Gálatas, todo el libro de Gálatas habla de la libertad, que ahora tenemos libertad y no tenemos que estar bajo ningún tipo de atadura. ¿Okay? Lo que era imposible para la ley. Si nosotros miramos, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo, lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciéndole a Nicodemo, si nosotros pasamos a Juan capítulo 3, miramos eso en el punto pasado, pero ahí en Juan capítulo 3 y en versículo 6, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dos cosas completamente distintas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es con relación a la carne, lo que es nacido de la carne, carne es. La carne solo puede producir carne. Eso es todo lo que reproduce. Se reproduce ella misma. ¿Y sabe una cosa? Eso somos nosotros. Nosotros venimos de mamá y papá. Carne, reproduce carne. ¿Ok? Así que la carne se presenta como carne religiosa. Cuando una persona no es salva, se presenta como carne religiosa. Y de no ser que la persona un día lo acepte, lo reconozca que no es salvo, todo lo que está haciendo es, está mostrando es carne religiosa, carne respetable. Hay personas que tienen una tremenda moral, pero es solamente carne, no son salvos, solamente que son personas de buena moral, personas que han estudiado y que tienen buena conducta y tienen buena moral, pero que no son salvos. ¿Okay? Así que carne religiosa, carne respetable, carne justa. Eso, nada de eso está ahí, eso lo pensé yo acá aparte. Carne justa. Sí. Para enfatizar que el punto acerca de Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Carne religiosa, carne respetable, carne justa, pero aún es carne. Hay mucha gente que son personas de bien, personas muy respetables, pero no son salvos.
salvos. Hace años atrás yo escuché una ilustración de una pareja. Yo no creo que el hermano Pablo lo recuerda, pero hace muchos años, cuando yo estaba, yo creo que yo estaba estudiando, pero llegó una pareja a cantar aquí en Trinity y ellos eran cantantes de ópera, eran esposo y esposa, y ellos católicos, pero un día amistades los invitaron a una iglesia bautista y bueno, parece como que les encantó y ellos siguieron yendo y la señora sintió convicción primero y la persona dio el paso y fue salva. Ella fue salva y cogió la cosa en serio y ella se bautizó y se hizo miembro de la iglesia. El esposo no, el esposo estaba allí. Así que un día el pastor le pidió y le dijo, ¿podrías tú cantarnos? Tú tienes una voz tan linda. Y él le dijo, claro, yo quiero cantar. Y entonces pues ella cogió y ella cantó. Y con esa voz tan linda, porque ella cantó aquí. Yo recuerdo que ella manqueaba. Y qué voz tan linda. Yo no había escuchado a una persona cantar versículos de la Biblia. Yo recuerdo que ella cantaba Lucas 18 acerca del justo. Y cómo lo cantaba, yo creo que yo tengo todavía el cassette por ahí guardado. El asunto es que ella, wow, qué cosa tan linda, tan maravillosa. Y entonces el esposo vino un poco enojado donde el pastor y le dijo, oiga pastor, pero si nosotros ambos somos cantantes de óperas, ¿y por qué usted no me llamó a que yo cantara? Y el pastor le dijo, porque tú no eres salvo. Y el hombre lo aceptó, o sea, el hombre en vez de, y entonces el hombre también fue salvo. Amén, el hombre se entregó a Cristo. Y entonces ambos, y déjeme decirle que ellos se salieron de la ópera y comenzaron a cantarle al Señor. Y eso era lo que ellos vivían. Qué tremendo, los dos cuando cantaban, qué cosa tan maravillosa. Yo todavía mi cassette viejo por ahí, yo creo que yo tengo un cassette de ellos. Ellos vinieron hace 2 meses. Ustedes estaban en Colombia. Pero, sí, ellos vinieron, los cantantes, sí. ¿Que fue para la conferencia? No, por ese evento del colegio. Y si fueron ellos, porque ella manquea. Sí. Ok, bueno, entonces tienen una voz, ellos tienen que estar bastante avanzaditos, porque cuando de eso ya ellos estaban ya bastante avanzados en edad. Pero lindo, hermano, sí. Bueno, pero esa es la historia de ellos. Esa es la historia de ellos, que ella conoció a Cristo. Y es que es así. De lo contrario, mis hermanos, puede haber bolita, todo, pero es carne. Amén. Tiene que estar en Cristo. Es la diferencia. Sí, estamos hablando de la santificación. Santificación. Tiene que estar para el servicio de Dios. Porque, mire, allá afuera lo que más hay es talento. Nosotros mi esposo y yo estábamos mirando de nuevo, estaban dando la historia de Whitney Houston. Y estábamos ahí mirando todo eso. Y a mí me dio tanta tristeza porque ella llevaba una carrera tan linda, tan bonita y terminaba metiéndose con un loco. Porque había una señora especializada en eso y ella dijo de que es triste, pero que hay muchas mujeres de éxito que podamos ver, le atraen los locos. O sea, teniendo tanto éxito, resulta que en vez de meterse con un hombre serio, correcto, no, le gusta un loco. Porque eso fue lo que le llamaban a él, Bad Boy. Pero ella era cristiana antes de... Sí, todo eso. Ella crecía en la iglesia y su maestro de vocable le dijo, tú tienes una tendencia de su orgullo que te va a caer. Y ella ignoró y salió con tanto éxito. Bueno, todo se lo acabó cuando
Señor, porque ese Señor la introdujo a la droga y la acabó completamente. Así que, ¿qué estamos diciendo, mis hermanos? Estamos diciendo que Cristo, cuando Cristo viene a nuestra vida, es lo que nos da la santificación. ¿Okay? De lo contrario, no importa lo que nosotros hagamos, es carne. Y a Dios no le agrada, eso. Podemos tener toda la educación que tengamos, todo el profesionalismo, a Dios no le interesa eso. ¿Okay? Tenemos que aceptar a su hijo primeramente o no. Podemos tratar todo lo que queramos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, ¿para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Una vez que la justicia de la ley se cumple en nosotros, entonces tenemos santificación y podemos ser utilizados por Dios. Y podemos ser bendición a otros. ¿Okay? Miramos el próximo punto, que es el próximo párrafo, que es los principios de la obediencia. Los principios de la obediencia. Sí, los principios de la obediencia fueron ilustrados por nuestro Señor Jesucristo cuando se puso Él mismo a disposición del Padre. Eso es lo que da la santificación. Sí. Comienza a haber obediencia. Así que ahí lo vemos ilustrado, nuestro Señor Jesucristo cuando se puso Él mismo a disposición del Padre. ¿Para qué? Para hacer lo que su Padre quería que Él fuera. Y hacer lo que su Padre quería que Él hiciera. Esa es santificación. He aquí, vengo, ¿no? En el rollo del libro, ¿a qué? A hacer tu voluntad, dice la Biblia. Obediencia. Filipenses nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y muerte se puso a disposición. Amén. No mi voluntad, sino la tuya. Se puso a disposición. Lo mismo acontece con nosotros. Si una persona en verdad no tiene a Cristo como Señor, va a dar problemas y no va a querer servir y todavía va a tener la tendencia de hacer lo que quiere. Y mientras que la persona tenga la tendencia de querer hacer lo que quiere, está bajo la ley. Está bajo la ley. El ejemplo lo tenemos aquí en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El principio de la obediencia. Hacer lo que el Padre quería que Él hiciera. Este fue el principio por el cual Él vivió. Este fue el principio por el cual Él vivió mientras estuvo en la tierra. Así que de igual forma, nosotros como humanos debemos poner todo lo que somos disponibles a nuestro Señor Jesucristo. Como humanos. Yo escuché pidió. Vivió. Sí. Y de igual forma nosotros como humanos debemos poner todo lo que somos disponibles a nuestro Señor Jesucristo. Julio me está corrigiendo mis inglés. Así que, mis hermanos, una cosa yo he aprendido a través de los años, y es que este libro está lleno de principios. Está lleno de principios. Si la persona lee la Biblia y no está consciente de que este libro es lo que está lleno de principios, mis hermanos, los principios no fallan. Los principios no fallan. Los principios, los fundamentos, eso es firme. 2 más 2 son 4 y nunca va a cambiar, eso es así. Son los principios. Y mientras uno viva bajo los principios, no hay falla. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona en verdad no crece como espiritual? La persona no sabe qué es lo que tiene en la mano. Honestamente, tienen Biblia, pero no saben realmente qué es lo que tienen entre manos. Que este es el manual de la vida. Este es un libro que está lleno de principios. Y si nosotros comenzamos a vivir bajo esos principios, nosotros no tenemos ningún problema. No es emoción, no es sentimiento, es principio. Esto es así. Yo le conté a usted
ustedes la historia cuando yo trabajaba en Roma, que yo trabajaba como un puertorriqueño. Vea, y ese hombre pasaba era maldiciendo, cada otra palabra era una palabra sucia. Y entonces yo quería dejar ese... No tiene por qué hablar así. Tú de tu boca no tiene que salir cada palabra. Tú no tienes... Y ese hombre un día se me enojó. Y entonces me dijo, pero ¿de dónde tú sacas de qué palabra sucia? ¿Qué diferencia hay en esta palabra con esta? No hay ninguna diferencia. Yo le digo así. Le digo, bueno, ven acá. A ti que te gusta fumar, ¿por qué no saca el aire y prende y pon el dedo? Y dime que no hay ninguna diferencia. ¿Ah? Sí, son principios, son leyes, te van a quemar. Y tú hablando de esta cosa sucia, vives una vida sucia. Tienes una conciencia sucia. Pero, y entonces él me decía que lo que pasa es que yo me las creía. Me dice, tú te crees mucho. Yo le decía, es que mira, tú no conoces este libro te enseña, ¿sí?, a tener una conciencia limpia, no tener que vivir así. Pero es triste, mis hermanos, cuando la persona no entiende esto, vive una vida y piensa que así van a ir al cielo. No, señor. Wow. Así que, mis hermanos, estos son los principios. ¿Ok? Así que es nuestra responsabilidad de nosotros descubrir los principios de la fe. Nosotros, próximo párrafo, nosotros nunca saldremos adelante tratando de producir santificación por la debilidad de nuestra naturaleza humana. Nunca saldremos adelante tratando de producir santificación por la debilidad de nuestra naturaleza humana. Así que, ¿qué pasa? Ahora, con su Santo Espíritu viviendo en nosotros, nuestro Señor Jesucristo puede llevar a cabo en nosotros todo lo que la ley demanda. Todo lo que la ley demanda. Jesucristo, Él cumplió la ley. Él cumplió la ley completamente. Fue el final de la ley. Nosotros ahora, a través de Él, nosotros podemos cumplir la demanda de la ley. Así que de nuevo, el apóstol Pablo le deja saber a esa iglesia diciéndole, mira, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Eso es un absurdo. Usted sabe que en el libro de Hebreos, ahora mismo no voy a recordar exactamente, pero en el libro de Hebreos dice claramente que el Señor no es como los que retroceden, no es así. Como los que retroceden. Ahí está, usted lo va a encontrar, creo que está en Hebreos capítulo 10, pero que nosotros no somos como los que retrocedemos. Y en el libro de Proverbios y en el libro de los Salmos encontramos los versículos que dicen que el perro vuelve a su vómito y la puerca regresa a su... Sí, mis hermanos, con nosotros no. Si la persona hace eso, es porque en verdad la persona no es sabia. Vea, hay personas que tienen dificultad para entenderme a mí. Dicen, ¿por qué comes así? Le voy a decir una cosa, como yo le he dicho, el marinero no tiene buena reputación. Y cuando yo no era salvo, yo viví la vida del mundo. Yo sabía lo que era la vida del mundo. Así que, cuando yo entendí la salvación, a mí no hay que me echaba cuento, yo sabía que era lo que Dios quería en mí. ¿Sí? ¿Cómo iba a estar retrocediendo otra vez ahí? No hay forma. Si no, es una burla. Ahí no hay salvación ni hay nada. Así que, mis hermanos, yo conocí a Cristo en el año 1981. Y desde el año 1981, de ese año, yo nunca más probé una cerveza. Y me gustaban bastante. Yo era cervecero. Tanto fue que mi esposa me probó.
Cuando ya mi esposa vio que yo estaba tomando la cosa en serio, un día iba a comprar leche, creo que era, y me miró y me dice, te traigo un paquetico de micro. Y yo la miré y digo, no, yo no quiero micro. Pero ella me la tiró. ¿Sabe por qué? Porque es que ella sabía que esa era la cerveza que a mí me gustaba. Yo creo que todavía existe. No, uno no olvida eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios no lo hace que uno olvide eso. Porque para que uno viva su testimonio y la convicción de que es así. No más. No más. Bailarín. Yo le hacía pasar vergüenza a ella. Mi hermano, ya después que yo estaba en 315, como decimos nosotros allá. Vea, a mí no había que me parara, yo hasta terminaba sin camisa. Y yo la avergonzaba a ella. Y mis hermanos se reían de mí. Así que mis hermanos, cuando yo en verdad conocí a Cristo, no más. Amén. ¿Por qué? Porque esto no es para cogerlo uno de juego. La gente hoy dice, porque no, mis hermanos, es que así como Dios nos quiere. Yo no sé si mi esposa recuerda, pero cuando yo estaba en el colegio, llegaba un señor a predicar. Era un señor de Texas. Era un Master Chief retirado y él siempre venía con un sombrero y una bota. Y ese hombre cuando predicaba, hermano, él predicaba con una convicción y él confiaba. Él ponía a los jóvenes que los ponía nerviosos, los ponía a todo el mundo nervioso. Pero él predicaba con esa convicción porque fue un Master Chief, ¿te me entiendes? Fue un hombre pero bien fundado. Y él dice, yo no voy a volver. Y él predicaba y ponía a la gente nerviosa. Que es un señor bien alto y siempre con su sombrero y su tremenda bota. Pero ese hombre tenía esa convicción. Sí, porque él vivió esa vida de pecado. Y él ahora estaba en Cristo y él no sabía cómo demostrarlo, de que, wow, ¿cómo puede Dios utilizarme del diablo así? La santificación, mi hermano. Y esa es la convicción que uno vive. ¿Cómo uno puede estar alrededor de gente que están con ese jueguito? No hay forma. Por eso es que levantar una buena iglesia toma tiempo. Toma tiempo, mis hermanos. Esa cuestión así que de pronto, que de pronto 500, que no sé qué, y un montón de gente. Vamos a mirar la santificación. A ver, ¿dónde está en verdad la convicción? Así que creo que el apóstol Pablo le está diciéndole aquí a esta iglesia, habiendo comenzado por el Espíritu. Habiendo comenzado por el Espíritu. Cuando toda persona que salva, si Cristo viene a su corazón, comienza con el Espíritu, amén. Amén. Comienza con el Espíritu. Habiendo, dijo Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, el Espíritu Santo, nos comienza a santificar. Habiendo comenzado por el Espíritu, la experiencia de los Gálatas con el Espíritu Santo. En otras palabras, descubriendo el principio de la fe. Lo que el Espíritu Santo llevó a cabo en tu vida el día que confiaste a Cristo como Salvador. Y no las próximas expresiones, las próximas interrogantes. Tuviste que cumplir ciertos requerimientos, ceremonias, ritos. No, uno no tiene que cumplir nada de eso. Es el trabajo de Dios. Ya uno no tiene que estar cumpliendo nada, uno no tiene que estar inventando nada. Uno no tiene que estar demostrando nada. Así que ya uno no está para estar cumpliendo requerimientos, ni ceremonias, ni ritos. Y entonces, ¿qué es lo que es? Es el don del Espíritu Santo. Es la inmancable evidencia del favor de Dios. La inmancable evidencia del favor de Dios. La prueba más grande de su salvación. Y la garantía de la gloria eterna. Es todo el trabajo de Dios. Uno no tiene que estar inventando ni tratando de impresionar a nadie. Es el trabajo de Dios. La Biblia dice en el libro de Filipenses, el que comenzó la buena obra, amén.
La nueva obra la comienza Él. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros con esta carne? La carne lo que produce es carne. Así que mis hermanos, si la persona no es salva, puede estar haciendo esto y todo, pero finalmente todo se viene abajo. Porque es que ahí es pura carne. La carne lo que reproduce es carne. Tiene que ser la obra de Dios. Recuerda lo que le dijo a el maestro, que fue maestro del apóstol Pablo, el que le dijo a la gente, le dice, miren, de ese usted está con esta gente, porque si eso no es de Dios, eso se va a venir abajo. Pero si es de Dios, se van a encontrar ustedes peleando con Dios y van a estar en problemas. Así que no si eso no es de Dios, eso se desvanece, eso se viene abajo, porque supuestamente debe haber comenzado uno, no, carne. Lo que es carne se viene abajo. ¿Sí? La Biblia no debe saber lo que da carne, la carne lo que da es corrupción. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, el que siembra para la carne, corrupción. El que siembra para el espíritu, amén. Sí. Muy diferente, mis hermanos. Salvación. Así que, mis hermanos, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el don del Espíritu Santo es la inmancable evidencia del favor de Dios, la prueba más grande de su salvación y la garantía de la gloria eterna. Y es lo que nos dice Romanos 8:16. ¿Qué dice ese versículo? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está. El Espíritu de Dios, ahora viviendo en nosotros, haciendo parte de nosotros, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos su propiedad, somos hijos de Dios. No tenemos que estar impresionando a la gente. Mis hermanos, miremos entonces a primera de Juan 4:13, y otra persona lea, Juan 4:13. Primera de Juan, perdón. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén. Nos ha dado de su Espíritu. Nos ha dado de su Espíritu. Creo que hay un versículo que yo no puse acá, pero creo que está allá, Efesios 1:13. Yo creo que no, Efesios 1:13. No lo salté, ¿verdad? Sí, está ahí puesto. Sí. Bueno, vamos a leerlo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y es el Espíritu. Sí, ese Señor me dice a mí que todo va para el mundo, porque hay tantas religiones y todas esto, pero él no entiende de que hay un Espíritu. Entonces yo le estaba diciendo el otro día, Manuel, la Biblia dice que Dios Padre mandó a su Hijo. Ok, sí, Él murió en la cruz y Él resucitó y Él regresó y Él está sentado a la diestra del Padre. Digo, ¿quién está aquí en la tierra? Y él se me quedaba mirando. Digo, es el Espíritu Santo. Él es el que nos santifica. Así que mira, tú me ves a mí, soy un hombre lo mismo que tú. Ok, la diferencia es el Espíritu Santo. La diferencia es el Espíritu Santo. Y con el tiempo tú lo vas a entender que es así. ¿Okay? Así que, pues, mis hermanos, nos ha dado de su Espíritu. Así que, ¿qué nos va a entender el versículo 2? Al final del versículo dice, perdón, estoy en Juan. El final del versículo 2 dice, recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Cómo hemos sido salvos? Por
Por la fe. Fe es por el oído. La fe, solamente aceptar las cosas como son, creerlas, y Dios se agrada de eso. Se agrada que le hay el oír con fe. Así que ahí está el interrogante. Ahí está el interrogante. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pues definitivamente para poder uno ser salvo es por el oír con fe. No por la ley. No por la ley. La ley es puro acomodo. La ley es pura carne. Así que finalizamos diciendo que, mis hermanos, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿cómo puedes pensar que tu carne, débil, imperfecta y aún pecaminosa, podría mejorar lo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Divino de Dios comenzó en ti cuando primero creíste? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿cómo puedes pensar que tu carne, débil, imperfecta y aún pecaminosa, podría mejorar lo que el Espíritu Divino de Dios comenzó en ti cuando primero creíste? ¿Por qué? Por el interrogante, no es así. Habiendo comenzado por el Espíritu. Mis hermanos, algo horrible está pasando con el cristianismo hoy día en el mundo. De que más y más, supuestamente, personas que han conocido al Señor y que han estado en iglesias, de pronto abandonan todo y se tiran al mundo. Pues, habiendo comenzado con el Espíritu, algo no está bien. Algo no está bien, amén. Algo no está bien. Cuando yo estudiaba aquí, que estaba ahí Lee Robertson. Lee Robertson tenía un dicho que él decía que todo sube o todo baja de acuerdo al liderazgo. Eso era lo que él decía. Y ese fue un gran líder. Ese fue un gran líder. Todo sube o todo termina en el piso de acuerdo al líder. De acuerdo al líder. Tarde o temprano la cuestión se descubre y se viene todo abajo. Cuando yo estuve en la boda de Edwin y tuve la oportunidad de hablar con el pastor de New Jersey, tuvimos la oportunidad de hablar un rato y en nuestra conversación él me dice: mira, Gómez, ya para los años que yo tengo en el ministerio y para lo que yo he visto, ya nada me sorprende. Y es la verdad, porque cuando uno no piensa que no sé quién salió con esto, ya no era como años atrás, mis hermanos, que años atrás era muy raro escuchar cosas así, pero hoy día es un cristianismo que cuando uno viene a ver, hey, ¿cómo es que terminaste en la carne? Habiendo comenzado con el Espíritu. Que todo tiene que ver con el líder. Y es una responsabilidad, es una tremenda responsabilidad. Pero es un precio que uno tiene que pagar. De uno ser un ejemplo. Que si Pablito quiere salir con la suya y de noche me recuerda a mí, le da una pesadilla. Pero así debe ser con todo, amén, hermano. Pero yo digo solamente para estar con el chiste y pesadilla, pero que es una inspiración. Es una inspiración cuando uno recuerda a un hermano, una hermana decir: han vivido para Dios y me han puesto un buen ejemplo y yo no puedo caer. Yo tengo que seguir así. Yo tengo que mantener ese mismo, amén.
seguimos camino. Aquí experimentamos